Después de esta breve pausa retomamos nuestra conversación con el abogado penalista Luis Llamas Pucho, con el abogado constitucionalista Luis Roel Alba. La pregunta es, ¿a qué responde esta iniciativa? ¿A qué puede conducirnos? ¿Qué necesidades hay de convocar al Consejo para Reforma del Sistema Judicial? ¿Y qué estatuto jurídico tiene? Señor Roel Alba, explíquenos usted que es constitucionalista. A ver, para empezar, yo creo que lo que ha hecho el gobierno es una mezcla de lo que antes existía en el Seriajus, que esa fue la gran comisión de reforma de la justicia que se hizo en el gobierno de transición de Valentín Paniagua Curaçao. ¿Conjuntamente con qué? Con lo que ha sido la tradición jurídica que ha tenido los gobiernos, desde inclusive, si no me equivoco, del segundo gobierno de Alan García en adelante, de convocar a los titulares de los poderes y de los órganos constitucionales autónomos cuando hay un tema de Estado, convocarlos para que participen, opinen y llegar a acuerdos comunes. Este gobierno lo que ha hecho es una mezcla de ambos, de lo que fue la Seriajus en su momento con lo que es esta figura jurídica que no está ni en la Constitución, que no está en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que no está en ninguna norma jurídica y que solo se aplica por tradición jurídica en nuestro Estado. ¿Hay antecedentes, señor Llamas Pucho, de la parte de este gobierno de querer ir a la promoción de una reforma de esta envergadura? Mira, yo diría que esa es una propuesta histórica, en el sentido de que a lo largo de los últimos gobiernos todos han, de una u otra manera, preconizado, nombrando comisiones, grupos de trabajo, propuestas, reformular el sistema de justicia, porque es un tema vertebral en el análisis de los acontecimientos políticos, y por otra parte porque a pesar de haber sido una constante, en términos objetivos y prácticos nunca ha llegado a una conclusión, en el sentido de reformular todo un sistema que no solamente compete al Ejecutivo, sino también a otras entidades. ¿Qué es lo que hay que reformular? Mira, porque las cosas marchan mal. Hay demora, hay sobrecarga procesal, no hay suficiente presupuesto, en consecuencia no hay unidades de flagrancia suficientes, sobre todo en las regiones. Hay una serie, pero nada de eso requiere reformas legales. Es un problema de gestión y de presupuesto. ¿O qué le parece a usted? Yo creo que es un factor en gran medida de naturaleza humana respecto al rol, responsabilidad, competencia y obligación que tienen aquellos funcionarios cuya función es administrar justicia. Pero no dejo de reconocer que los acontecimientos de los últimos años en el Perú han distorsionado de manera significativa el sistema de justicia. Un caso bastante emblemático es el nuevo Código Procesal Penal, que cuando entró en vigencia en el año 2004 se manifestaba que iba a ser toda una reforma del sistema de justicia y efectivamente en los primeros años implicó un cambio significativo porque además era democrático, reconocía los principios que estaban en la Constitución. Pero conforme fueron pasando los años y suscitándose los acontecimientos, sobre todo en el tema de corrupción política, se empezó a modificar y hemos visto en los últimos tiempos una vorágine de modificaciones de carácter legal, como si el problema estructural de la administración de justicia fuera netamente un tema de contenido legislativo jurídico, cuando en realidad, desde mi opinión personal, es un tema político. Político porque todos los partidos políticos, todos los gobiernos, siempre de una u otra manera han estado vinculados e interesados en tener una presencia activa en cuanto al desempeño del sistema de justicia por razones entendibles y obvias en términos de que se estaba consciente de que en algún momento de la trayectoria política del partido de gobierno iba a tener que enfrentar situaciones que tenían que ser resueltas por el Poder Judicial, específicamente por la Corte Suprema. Entonces, de una u otra manera, siempre ha habido un interés de los gobiernos de turno por tener una presencia activa para manejar el curso de los acontecimientos de la justicia, porque paralelamente a eso, el tema de la corrupción pues, es un tema histórico. Todos los últimos gobiernos están vinculados al tema de la corrupción, la investigación, los juicios penales. De las 8 personas que forman parte escálites por su mandato de este Consejo, ¿cuántas tienen investigaciones en curso? Mira, la presidenta, el primer ministro, no sé si el primer ministro está considerado, pero el presidente del Congreso, Soto,
y también el defensor del pueblo. Y la primera mandataria que va a estar presente, tengo entendido, en la inauguración. Sí, a ella le corresponde. No Claro. son 8, tengo entendido al presidente del Poder Judicial, presidente del Congreso 3, presidente del Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo y Fiscalía de la Nación. Fiscalía de la Nación. Fiscalía de la Nación, 7, falta uno. Falta uno. Contraloría. Contraloría General. Y Procuraduría también, ¿no? No, la Contraloría. Pero La no, Contraloría sí. de la República. Sí, ya. Por lo pronto hay 3 personas que tienen investigaciones, ¿no? La presidenta de la República La misma. presidenta de la República y también el premier, ¿no? Que es parte Él del... creo que no es miembro propiamente de los 8 que he visto. Pero Pero va a participar en el tiene evento. presencia. Va a participar en el evento. O sea, igual con la mandataria, que bien no es una especialista en derecho y no va a participar en el debate, ella va a aperturarlo. Denuncias constitucionales de 2. Exactamente. Ya, y luego el señor Soto también tiene alguna investigación. Exacto. Y el señor José Gutiérrez de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Todos tienen investigaciones, ya sea en el Congreso, en el ámbito político, como también en los procedimientos parlamentarios, ¿no? Y además también tienen investigaciones, si no me equivoco, o ya en el Ministerio Público o otros procesos en el Poder Judicial. Bueno. Acuérdense que justamente una de las normas que más criticaron el año pasado fue la denominada Ley Soto, que por algo justamente tiene el título del apellido del presidente del Congreso de la República. Ahora, el señor Lamas Pucho nos ha hecho recordar el contexto de los últimos años, 20 años, marcados por los debates sobre corrupción, y lamentablemente hoy tenemos que decir que la mayoría de los presidentes está acusada, investigada, incluso detenida por corrupción. En este caso detenidos están Toledo y Castillo, el más remoto y el más reciente antes de Dina Boluarte. ¿Qué significa eso? ¿Cómo entiende usted que el tema de la corrupción haya podido ir erosionando nuestra confianza en las instituciones y en particular, como ha dicho el señor Lamas Pucho, en el nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia de 20 años? A ver, para empezar, yo creo que el Congreso, y coincido con el doctor Lamas Pucho respecto de las reformas penales, ¿quién las hace? El Congreso. Cuando sabemos que su fuerte no es el ser técnicos jurídicos en la materia y sobre todo en la materia penal. Pero yo también considero de que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, que tienen constitucionalmente iniciativa legislativa, no la aprovechan. No la aprovechan porque, por ejemplo, el Poder Judicial podría decir: mis plenos casatorios los convierto en iniciativas legislativas. ¿Para qué? Para que sea de conocimiento público, y no solo de los abogados, a través de una ley, que es lo que yo estoy reformulando y cómo yo estoy interpretando la norma penal. El Ministerio Público también podría decir cómo mejorar su función constitucional, porque ellos tienen la acción penal. Ellos, sin el Ministerio Público no puedes empezar una denuncia penal y no puedes iniciar los procesos penales. Y ellos no aprovechan en ningún momento como se debería utilizar su iniciativa legislativa para proponer estas reformas tan necesarias en el ámbito penal, que justamente que persigue delitos como la corrupción. La corrupción, uno piensa, bueno, le roban al Estado, pero el Estado nos roban a nosotros. La Contraloría de la República señala que aproximadamente en los últimos 10 años se han perdido entre 20.000 y 27.000 millones de soles, aproximadamente. Estos 20.000 o 27.000 millones de soles son lo que significa no colegios, no universidades públicas, no hospitales, no postas médicas y, oh sorpresa, hoy por hoy no tener puentes que se están cayendo por el aumento de los caudales de los ríos. Entonces, la corrupción afecta a todos los peruanos y sobre todo a los peruanos más vulnerables. Y si no tenemos una política criminal y unas normas penales que persigan el delito como se debe y que sean promovidos por los órganos del sistema de justicia, como el Poder Judicial, como el Ministerio Público, quienes sean lo que propongan técnicamente, vamos a quedarnos, como dice el profesor Lamas Pucho, ¿en qué? En que el Congreso sea quien legisle sobre esas materias que no tienen ni conocimiento, no tienen la expertise, y que su único motivo de hacer esas reformas penales sea el tema de proteger los intereses de un grupo específico o de mi partido o mis líderes políticos o de ellos mismos más adelante. Yo quisiera tomarme una pequeña interrupción para leer un tweet que nos acaba de llegar, que tiene que ver justamente con todo el funcionamiento judicial. Es el Ministerio Público, que afirma que se ha conseguido 18, lo tenemos publicado ahí, por cierto, lo pueden leer, 18 meses de prisión preventiva para el suboficial de la Policía Nacional, Joe Eric Torres Lobón, presunto autor del delito de homicidio calificado por alevosía
y en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos en agravio de Rosalino Flores Valverde. Y estamos ante una decisión naturalmente dolorosa, que es poner en la cárcel a un policía por haberse comportado como un criminal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está funcionando la policía? ¿Qué significa que el Ministerio Público, digamos, destaque que se ha conseguido esta medida de privación de libertad? Señora Mapucho, su reacción ante esta noticia. Lo que sucede es que en el ejercicio de su labor funcional la policía, en múltiples casos tiene que hacer uso de las armas de fuego como un medio de defensa, en el sentido de que la criminalidad cada día está más violenta, más sofisticada, y hay casos en los que el ejercicio legítimo de las armas de fuego no necesariamente aparecería sustentada en hechos fácticos, porque evidentemente el uso funcional de las armas implica cumplir con una serie de protocolos formales que tiene la policía para poder utilizar las armas. Porque de lo contrario, entiendo yo, de acuerdo a la información periodística, que no se trataría de un caso legítimo de utilización de armas, sino que estaría comprendido dentro de un homicidio calificado. Y si bien es cierto, la policía es el funcionario que resguarda el orden social, de ninguna manera está libre o exento de responsabilidades penales. Y es justamente el sistema de justicia el que tiene que resolver este tipo de conflictos, ¿no? Pero quería también retomar un poco a lo que estábamos conversando y pero quería... una breve reacción sobre esto, porque esto va a traer cola. El hecho que se haya impuesto prisión preventiva a este señor como presunto asesino con alevosía en el marco de las manifestaciones, ¿no? Claro, porque como te manifestaba, hay protocolos que tienen que ser, en la medida de lo posible, cumplidos para poder utilizar las armas de fuego, porque de lo contrario tampoco no se trata de una decisión abierta en la que evidentemente también surgen excesos por parte de la policía en el uso de la fuerza, y esto tiene que ser resuelto dentro del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de lo que se dice o lo que se afirma. Hay una medida de contenido preventivo, que es una medida de carácter procesal. Acá se ha abierto una investigación no solamente por un homicidio calificado. Sí, con alevosía. En la modalidad de alevosía, sé que ha habido aseguramiento en todo sentido por parte de quien utilizó el arma para poder, digamos, excederse de sus atribuciones. Pero en todo caso, la prisión preventiva es una medida procesal. Esto tendrá que ser resuelto en un juicio, y en el juicio se tendrá que dirimir si efectivamente se trató o no se trató de un homicidio calificado, en la modalidad de un homicidio con alevosía, o en todo caso hubo de por medio un medio ponderado, racional de las armas. De acuerdo, ¿no? Pero en todo caso va a tener repercusiones sobre las propias responsabilidades políticas, ¿no? Porque llama la atención que los únicos que están siendo investigados hasta este nivel sean policías y no los jefes, ¿no? Bueno, dependerá mucho de cuáles han sido los planes operativos, de qué manera están documentados, justificados, Bueno. cuáles fueron las órdenes que se emitieron al respecto, cuáles eran las circunstancias en las que se suscitaron los hechos, si efectivamente... Una razón de más en todo caso para que la señora Boluarte se mantenga prudente en la voluntad de una reforma del sistema judicial. Yo creo que no es el momento oportuno para la reforma, entre otras cosas por lo que está pasando en el Ministerio Público, la suspensión de la anterior fiscal de la Nación, los cuestionamientos que surgen contra la Junta Nacional de Justicia, y además lo que me llama a mí poderosísimamente la atención es que hay una ausencia clamorosa de la sociedad civil. Por ahora son 8 funcionarios. Pero por ejemplo, Seriajus, que creo que es el libro básico de toda reforma judicial, porque todo inicia de lo que existía en Seriajus y lo que se puede aplicar en la actualidad y lo que se podría mejorar en lo que es el contexto actual. El gran problema que existe es de que en Seriajus se convocó no solo a actores políticos, sino también a actores privados que eran académicos, que eran especialistas, que eran investigadores en diferentes materias del derecho, para que pudieran proporcionar ideas de cómo se podría mejorar el sistema de justicia, qué es lo que había fallado en los 90s. ¿Qué se logró con Seriajus? Con Seriajus, lamentablemente, en la realidad nada, porque no hubo la voluntad política. Porque acuérdense que luego de que Valentín Paniagua acaba su gobierno de transición y el Seriajus se mantiene esta comisión de reforma para hacer esta propuesta de reforma en un documento oficial,
se le entrega ¿a quién? Al presidente que venía, Alejandro Toledo, y que él lo recibió, y además usted ve la foto y el video de la entrevista, la presentación, claro, pero se quedó solo en la foto. No hubo más allá, no hubo la voluntad política ni del gobierno, o sea, no sirvió en la práctica para en la práctica reforma. No, sirvió como ahora como usted mencionaba, como un valor académico o como la base de toda reforma que viene después. Durante el presidente Sagasti se publicó también un documento, ¿no?, sobre una reforma, sobre un proyecto de reforma judicial. No, lo que había es más que un proyecto, era una especie de propuestas, de iniciativas o líneas de trabajo que se tenían que seguir. Pero claro, era muy poco el tiempo que se podía hacer esa reforma. Paniagua, ¿no? Curiosamente los dos presidentes de transición, con 8 meses son los que hay. Entre tanto, lo que sí se cambió fue el Código Procesal Penal, pero usted ha venido haciendo críticas en los últimos tiempos a la aplicación que se ha hecho de él, ¿no? Claro, porque era toda una innovación del sistema de justicia, en el sentido de democratizar la justicia, en el sentido de pensar en las víctimas de la comisión de delitos, en cuanto a la proporcionalidad de los diferentes actores que participan en el proceso penal, y además porque recogía y recoge de manera significativa los principios que están establecidos en la Constitución política. Entonces, en un primer momento hubieron grandes expectativas. Yo tuve una participación en alguna medida... en el proceso de reforma del Código. No tanto en el proceso, sino estaba muy pendiente de todos estos cambios porque implicaba toda una innovación en el sistema de justicia. Pero a raíz justamente de las reformas que ha sido objeto este sistema procesal penal, fundamentalmente, Fernando, respecto a temas relacionados con la corrupción. Por ejemplo, se modificó la ley de colaboración eficaz para incorporar a las personas jurídicas, se cambiaron los fiscales, se amplió el plazo de la investigación, que antiguamente tenía 8 o 9 meses, hasta los 36 meses. Sí. Y eso, de una u otra manera, ha venido desgastando estas reformas significativas. Es el momento de reformar la reforma. Palabras finales, señor Roel Alba. Yo creo que tenemos que aprovechar hoy por hoy que se puede, hay una oportunidad de hacer grandes reformas de justicia, sí, pero tenemos que llamar a los actores, no solo políticos, sino los actores civiles como son las universidades y la academia, que pueden aportar, como lo hicieron en su momento en el Seriajus, cuando fue la gran reforma de justicia y la gran propuesta que se hizo en el gobierno de transición de Valentín Paniagua Corazado. Yo creo que es la gran oportunidad que se pueda hacer algo siempre y cuando... Pero ¿no le parece, como el señor Pucho, que no es el momento más adecuado? Es que no es el momento si solo tienes actores políticos. Si tú tienes actores civiles como la academia y las universidades, creo que sí se puede hacer algo. Y los abogados, ¿no? Bueno, dentro de la academia están los abogados. Ahora, con mayor razón, porque los abogados están en igualdad de condiciones que los funcionarios y los fiscales. Exactamente. Entonces, bueno, muchas gracias por tener una actitud ponderada frente